Y se me vino una pregunta, hermanos, en medio de todas esas voces. Y esa pregunta era: ¿por qué no hablas tú con Dios? Y ese es el tema, hermanos, que le he puesto: ¿por qué no hablas con Dios? A veces escuchamos tantas voces por todo alrededor, escuchamos tantas cosas alrededor de nosotros, hermano. Y la pregunta que Dios le hacía a esa persona que yo veía, hermanos, en la mente, hermanos, es: ¿por qué no hablas tú con Dios? Si tenemos a Dios, hermanos, ¿por qué no hablamos directamente con Él? Que Él nos indique, que Él nos hable, que Él nos muestre lo que debemos de hacer, lo que hemos de hacer. Y muchas veces, hermano, a veces hacemos caso a tantas voces y tenemos a un Dios, hermano, que nos escucha. Tenemos un Dios, hermano, que a pesar de todas las cosas, de cómo somos nosotros, Él está al pendiente de sus hijos, hermano, y Él sabe la situación. Y vamos a ver algunos casos, hermanos, en los cuales la Biblia menciona personas que hablaban con Dios, pero por tales situaciones, por tales comentarios, por tales cosas que le sucedían, dice, se escondían de Dios y no querían hablar con Dios y mejor ponían a otra persona que hablara con Dios. Vamos a ver, hermanos, abra su Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Génesis 3, 8 en adelante. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Estando antes de entrar, siempre te dan ganas hasta de toser, hermanos, frías, y empiezas te dan los nervios. Y digo, ya pasaron muchos años, pero sigue igual, te dan los mismos nervios y a veces hasta le piensas para subir, aunque pasen los años, siempre están los nervios. En verdad, hermanos, yo a veces lo veo como que es algo que nunca vamos eso nunca va a superarse, de que ya llegue sin nervios y que no tenga ninguno. No, siempre hay nervios y siempre, hermanos, está ese temor, hermanos, de hacer las cosas para Dios, hermano, y dar lo que Dios quiere dar. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estabas desnudo y escondíme. Hasta ahí. Tomen asiento, hermanos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios. Y Dios le preguntó: ¿por qué? Dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Desde un inicio, hermanos, Dios siempre ha tenido la intención de hablar con el hombre. Dios siempre ha tenido la intención de hablar con el hombre y con la mujer, de hablar con cada uno de nosotros. Pero ahí siempre hay situaciones, hermanos, en las cuales uno se esconde, hermanos. Miren, no podemos escondernos de su presencia, no podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos de lo que Él es, no podemos escondernos de dónde está Él. Pero muchas veces nuestro corazón, hermanos, muchas veces nuestros problemas, muchas veces nuestros pensamientos, muchas veces nuestras culpas, muchas veces nuestros miedos. Dice: tuve miedo y me escondí. Muchas veces los miedos que tenemos nos impide o nos hace no querer hablar con Dios. Es necesario que hablemos con Dios, hermanos, siempre. Es necesario que nos acerquemos a Dios para hablar siempre. Siempre va a haber, hermanos, a nuestro alrededor voces. Siempre va a haber a nuestro alrededor problemas. Siempre va a haber situaciones, siempre. Pero es necesario que como hombre, como mujer, aquí dice ambos, de hombre y mujer, dice: ellos se escondieron. Dios quería hablar con los dos. Dios quería acercarse a los dos. Dios quiere acercarse a ti, a tu esposa, a tus hijos. Dios quiere hablar contigo. Pero muchas veces nosotros mismos, por temores, por miedos, por culpas, por el que dirán, hermanos,
A veces preferimos que otras personas nos digan las cosas. A veces preferimos que otras personas digan, hermano, Dios quiere hablar contigo directamente y te quiere mostrar lo que debes de hacer y te quiere enseñar lo que debes de hacer, hermanos. Dios quiere hablar. En verdad, hermanos, a veces por no querer hablar con Dios directamente, hermanos, hacemos caso a otras voces. Y créame, hermanos, hay tantos matrimonios, tantas familias, tantos hijos, hermanos, que están destruidos, hermano, por escuchar otras voces. Dios quiere hablar contigo. Y la pregunta es, ¿por qué no quieres tú hablar con Dios? ¿Por qué no quieres acercarte a Dios? ¿O por qué tienes temor a acercarte a Dios? ¿O por qué te escondes de hablar con Dios? Tenemos tantas cosas, dice la palabra de Dios, que Adán y Eva dice, tuvimos miedo. Tuvimos miedo. En verdad, hermanos, desde un inicio, del inicio de la creación, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios te quiere aclarar las cosas. Dios te quiere mostrar las cosas. Dios quiere usarte. Dios quiere hablar también contigo. Dios quiere también hablar con tu familia. Dios también quiere mostrarte lo que quiere de tu familia. Dios también quiere mostrarte lo que quiere de tus hijos. Dios también quiere hablar contigo. Pero desafortunadamente, hermanos, no estamos hablando con Dios. Escuchamos tantas voces, escuchamos tantos comentarios, vemos tantas cosas y hacemos caso a lo que está alrededor, hermanos, teniendo un Dios que se pasea, teniendo un Dios que quiere hablarme, que quiere mostrarme, que quiere, hermanos, hacerme estar tranquilo, que quiere guiarme, que quiere ayudarme, que quiere darme la paz, que quiere mostrarme lo que debo de hacer. Escuchamos más voces, hermano. Aquí, hermanos, antes yo hace mucho tiempo le había escuchado una predicación acerca de dónde estás tú y solamente veía acerca de Adán, pero aquí dice ambos, se está diciendo vieron los dos, Adán y Eva. Dios quería hablar con los dos. Y los dos se escondieron y dice, y tuvimos, está hablando en plural. No está diciendo tuve miedo, yo me escondí, no, nos escondimos, tuvimos miedo. Y Dios quiere hablar, hermanos, no solamente quiere hablar con Adán, también Dios hablaba con Eva, también Dios se mostraba a ella. Así como hasta el día de hoy, hermanos. Dios también quiere hablar contigo. Dios quiere hablar con la familia. Dios quiere hablar y quiere mostrarte lo que quiere. Pero desafortunadamente, hermanos, hay tantas voces, hay tanto río revuelto, hay tantas cosas que nos olvidamos de hablar con Dios. Y ponemos, hermano, tantas excusas y ponemos tantos peros y ponemos tantas cosas alrededor para no hablar con Dios. Antes de la predicación, hermanos, yo quería ponerle el tema como de grilletes o grillos. ¿Qué son los grillos o grilletes? Son cosas que te ponen en los pies para que no, en algunas cárceles, que no te puedas mover. Hay muchas personas que tenemos a lo mejor ese tipo de grilletes espirituales, hermano, en las cuales no nos podemos mover y no podemos acercarnos a Dios adecuadamente y empezamos a poner excusas. Es que a mí Dios no me oye. Es que a mí yo he hecho tantas cosas que a mí Dios no me quiere oír. Es que yo pasó esto en mi hogar, pasó esto en mi familia, lo anterior, el pasado, tantas cosas, hermano, que ponemos en delante de Dios antes de hablar con Él. Tantas cosas que ponemos como barreras para hablar con Dios. Tantas cosas. Pero ¿por qué no hablamos directamente, hermanos? ¿Por qué no se acerca a Dios? ¿Por qué no hablas con Dios? Si hay tantas voces que estás escuchando, yo te invito a que tú hables con Dios personalmente. Que tú te acerques a Dios personalmente y te muestres lo que debes de hacer. No que otras personas te digan lo que tienes que hacer, sino que sea Dios el que te diga lo que tú tienes que hacer. Y verás que tendrás paz en tu hogar, en tu familia. Verás que te sentirás que has tomado la mejor decisión porque es de parte de Dios. En verdad, hermanos,
Desafortunadamente, hermanos, tenemos tantas cosas alrededor, hermanos, tienes tantas cosas alrededor que ya no necesitas, dice, ya no necesito hablar con Dios, ya me lo dijeron. No, tú necesitas hablar con Dios, tú necesitas acercarte a Dios. Dios quiere hablar contigo, pero tú no quieres hablar, tú no te acercas a hablar con Él. Dios quiere mostrarte lo que va a hacer con tu familia, con tus hijos, pero desafortunadamente nosotros, hermano, por tantas cosas que están alrededor, por tantas voces alrededor, no hablamos y no nos acercamos con Dios. Dios, ¿qué quieres de mi familia? Muéstrame lo que tú necesitas de mi familia. Muchas veces esto, hermanos, me lo enseñó, créanme que me lo enseñó mi padre. A él muchas veces había tantas mensajes y tantas llamadas y tantas cosas que él hacía, que él le decían que hiciera, que vieron, que hicieron esto. Miren, lo que él hacía, y no éramos cristianos ninguno, solamente él. Él se ponía a orar, hermanos, en medio de nosotros se ponía a orar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es verdad, hermanos, así debe de ser. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Aunque me digan, aunque pase esto, pase lo otro, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia? Y parece que no, hermanos, pero pasaron los años y años y todos nos acercamos a Dios. Todos, al pasar el tiempo, hermanos, nos acercamos a Dios. Imaginen, del 93 él se convirtió, al 99 yo me convertí, hermanos, y todavía faltaban mis hermanos. ¿Cuántos años no pasaron? Casi más de 10 años para que toda la familia se convirtiera. 10 años. Y tantas voces que había, tantas situaciones, pero él se puso a orar y pedirle a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí, de mi familia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no nos acercamos a Dios? Verdaderamente decirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres de mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres de mi hogar? ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? Yo quiero escucharte a ti. Es necesario que nos acerquemos a Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Es necesario que le pidamos a Dios dirección. Hay tantas cosas, hermano, que nosotros ponemos peros. Decía Adán y decía Eva, tengo miedo y por eso me escondí. Para Dios es imposible que tú te escondas. Pero el corazón de ellos ya no estaba como antes. Se sentían desnudos, se sentían sucios y no querían acercarse a Dios para hablar con Él. Abra su Biblia, hermanos, Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Éxodo 20, 18. Éxodo 20, 18. Cuando Dios estaba dando, hermanos, al pueblo de Israel, a través de Moisés, dando los mandamientos. Versículo 18 dice, todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor está en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Todo el pueblo consideraba lo que estaba pasando en el monte, que Dios estaba hablando. Mas dijeron ellos, ¿sabes qué, Moisés? Mejor aquí nosotros de lejos. Tú habla con Dios y tú nos dices lo que Dios quiere. Mejor nosotros de lejos, que Dios no hable con nosotros. Y si usted busca en la Biblia, hermanos, hay varias citas que se basan en este versículo, en el cual dice las citas, hermano, en el cual tú no quisiste que Dios hablara contigo. Varias citas.
Por eso Dios te dio al profeta, por eso Dios a través de Moisés habló, por eso Dios te mandó profetas, porque tú no quisiste hablar con Dios. Eso fue lo que tú pediste. Dice aquí la palabra de Dios que ellos veían, hermanos, lo que estaba pasando y se asustaron. Y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor aquí de lejos. Dice, mejor de lejos, no queremos hablar con Dios. Que Dios no hable con nosotros, mejor que hable contigo. Y tú nos dices qué hacer. Mas dice Moisés, para probarnos eso está haciendo Dios. La intención desde un principio, hermanos, siempre ha sido que Dios hable con cada uno, que Dios hable con todos, que Dios hable con nosotros, que Dios hable contigo acerca de tu familia, que Dios hable contigo acerca de tus decisiones, que Dios hable contigo acerca de lo que vas a tener que hacer, acerca de lo que vas a hacer, que Dios te muestre lo que debes de hacer. Desde un principio ha sido esto, hermano. La intención de Dios siempre ha sido hablar contigo, siempre, pero somos nosotros los que ponemos peros, somos nosotros los que ponemos culpa, somos nosotros los que ponemos unos grilletes que no podemos movernos ni acercarnos a Dios. Dios quiere hablar contigo. Es que si me acerco a Dios, decían ellos, vamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos llenos de culpa, estamos llenos de pecados, estamos llenos de situaciones que a Dios no le agradan, pero es necesario acercarse a Dios, es necesario considerar, hermano, lo que estamos haciendo mal y dejarlo y acercarnos a Dios. Desde un principio es necesario que tú hables con Dios, es necesario que dejes de escuchar otras voces y escuches a Dios, es necesario que dejes de escuchar otras cosas, hermano. Escucha a Dios y Él te dará la paz, Él te mostrará lo que debes de hacer, Él te dará la seguridad de lo que vas a hacer, Él te mostrará lo que tú debes de hacer. Pero desafortunadamente, hermanos, vemos, escuchamos y aceptamos muchas cosas y a Dios no lo escuchamos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estás haciendo tú como padre, como madre de familia? ¿Qué estás haciendo? ¿Escuchando a Dios, acercándote a Dios para preguntarle o escuchando voces? A veces, hermanos, es totalmente un río revuelto, hermanos, en el cual no hay una dirección. Mas Dios quiere darte y quiere guiarte. Dios quiere guiarte, en verdad Dios quiere darte paz, Dios quiere que estés en paz, Dios quiere que estés en paz con tu hogar, en tu familia, Dios quiere que tú tomes las mejores decisiones. Dios quiere que tú tomes las mejores decisiones. Es que me siento así, acércate a Dios y verás y dile, Dios, aquí está mi vida, yo soy un pecador y necesito que tú obres en mi vida. En verdad, hermanos, considere la situación. Dios quiere hablar contigo. Y si tú dices, estoy lleno de pecado y he hecho tantas las cosas mal, con más razón acércate a Dios, con más razón acércate a Él. Con más razón, decía un predicador, decía, cuando antes de que no conocías a Dios, los pecados eran normales, hasta se sentían chiquititos porque pues era diario, no pasaba nada. Dice, hasta el diablo te decía, pues no pasa nada, tú síguele igual, no, estás bien. Y ahora que eres cristiano, cometes un pecado y el diablo te lo hace grande y te dice, no, tú no te vas a poder acercar. Y era lo que hiciste, hablaste mal, ahora no te puedes acercar, te lo hace grande para que no te acerques a Dios, para que sientas que no te puedes acercar a Dios. Es necesario, hermanos, es necesario. Si nuestra vida está mal, acercarnos a Dios, no hay otra solución. El único que puede limpiar nuestro corazón, hermanos, en verdad, si hay un cambio y si hay un arrepentimiento en nuestra vida, es Dios. Si usted en verdad quiere agradar a Dios, si usted en verdad quiere conocer de Dios, es necesario que nos acerquemos a Él. Es necesario que usted hable con Él. Si ya no quiere, hermanos, a veces estar con la cabeza volada y no sabe qué hacer, acérquese a Dios.
Ahí en nuestro hogar, en nuestra familia, hermanos, usted acérquese a Dios en su hogar, en su familia, acérquese a Dios. ¿Qué voy a hacer? Acércate a Dios. Dios quiere que tú hables. Dios quiere que tú hables con Él. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución. Acércate y habla con Dios. Acércate y habla con Él. Acércate a Dios, habla con Él. Ya no escuches otras voces, escucha a Dios. Que Dios te haga sentir, que Dios te muestre lo que tú debes de hacer, que Dios te muestre lo que tú vas a hacer. En verdad es necesario que nos acerquemos a Dios, hermano. Desafortunadamente muchas personas hemos dejado de hablar con Dios y escuchamos otras voces y nos dirigimos por otras voces. Acérquese a Dios, hermano, y verá lo que Dios quiere de su vida, hermanos. Y verá que habrá, hermanos, una paz y una seguridad de que Dios, hermano, le mostró lo que debe de hacer, lo que ha de hacer con su hogar, con su familia. Desafortunadamente, hermanos, hemos dejado de hablar y a veces como Adán nos escondemos. A veces como el pueblo de Israel, de lejos, mejor que hable otra persona y nos diga lo que Dios quiere. Pero si la intención, decía Moisés, acérquense. Esa es una prueba de Dios, pero acérquense. Dios también quiere hablar con ustedes. Cuando escogió a un grupo, hermanos, el Moisés, que Dios le dijo, agárrate un grupo de los principales. ¿Para qué? Para que descienda el Espíritu en ellos y también dirijan contigo. Que el Espíritu Santo descendió con ellos y hablaron, profetizaban, hermanos, y dice que 2 pasaron del límite. Y ahí va Josué, hijo de Nun, así dice, y le dice, 2 se pasaron. Y le dice Moisés a Josué, le dice, pues ¿qué quieres? ¿Qué traes contra mí? Yo que quisiera que todos profetizaran, yo que quisiera que en todos cayera el Espíritu, yo que quisiera que todo el pueblo. Esa siempre ha sido la intención, ese siempre ha sido lo que Dios quiere, hablar con todo el pueblo. Pero somos como el pueblo de Israel, mejor habla tú con Dios y tú dinos lo que Dios quiere. Isaías capítulo 43, versículo 26. Hazme acordar, 43, 26. Entremos en juicio juntamente. Relata tú para abonarte. Hazme acordar. Entremos en juicio juntamente. Platícame tú para justificarte. Entremos en juicio juntamente. Pero dice, habla tú. Habla tú. Habla tú. Hay veces que no queremos hablar, hermanos. Hay veces que no quiere usted hablar, que yo no quiero hablar, hermanos, por tantas cosas. Pero Dios quiere que tú hables con Él. Habla tú. Habla tú. A veces no hablamos con Él, hermanos, en verdad era un pensamiento en el cual eran tantas voces alrededor, hermanos, y la persona no se acercaba a Dios, y Dios quería hablar con él. Dice, habla tú, entremos a juicio, habla tú para justificarte, para entenderte, para saber lo que tienes en tu corazón, para ver lo que tú hay dentro de ti. Habla tú, yo quiero escucharte a ti, relátame tú, platícame tú. Pero no lo hacemos. Relátame tú, platícame tú y verás. Habla tú. En verdad, hermanos, esa es más directo, no se puede. Habla tú. Platícame tú a mí. Hay tantas cosas que están a tu alrededor. Platícame tú a mí. Hay tantas cosas que estás escuchando. Dice Dios, habla tú conmigo.
En verdad, hermanos, cuando está la situación así, hermanos, tan revuelta, con tanto movimiento, habla con Dios. No hay otra respuesta, no hay otra cosa que podemos hacer más que acercarnos a Dios. Habla tú con Dios. Que hay tantas cosas que están atrás de mí, hay tantas situaciones que no puedo. Acércate a Dios, con más razón acércate a Dios, porque entre más te alejes es más difícil acercarse, volver a Dios. Acércate a Dios, siempre acércate a Dios. Pídele perdón por lo que has hecho. Es necesario cambiar nuestra manera de vivir si estás haciendo mal, pero Dios quiere escucharte. Desafortunadamente, entre más mal hacemos, hermano, más menos nos queremos acercar. Y estamos como el pueblo de Israel, decir, no, es que si me acerco a Dios con todas las cosas que traigo, voy a morir. Pero era todo lo contrario. Dios quería que el pueblo se acercara. Dios quiere que tú te acerques. Ven y entremos a cuentas. Si tus pecados fueran tan graves, tan malos, pero entremos a cuentas. Señor, míralo como soy. Cuando en los jueces, cuando van, hermanos, Gedeón, y dice la palabra de Dios que Gedeón se escondía, hermanos. ¿Para qué? Para trabajar el trigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo en aquel entonces estaba sometido. Y dice que él trabajaba el trigo escondido, en un lugarcito, hermanos, en un lugar pequeño, estaba con el trigo, hermanos, escondido. Y más dice la palabra de Dios que vino el ángel, hermanos, y le dijo, varón esforzado, y la versión 1500 dice varón esforzado y valiente. Pero muchos decimos, si está escondido y tiene miedo y tiene temores, pero así le dice la palabra, varón esforzado y valiente. Mas dice Gedeón, pues, mira, Señor, ¿por qué me envías a mí si yo soy el más pequeño de la familia más pequeña del pueblo de Manasés? Y Manasés también significa pequeño, o sea, soy el más pequeño de los más pequeños de los más pequeños. ¿Por qué me usas a mí? ¿Por qué quieres usarme a mí? Hay veces que nos vemos en nuestra condición, hermanos, y a veces tenemos que decir, no, a mí no me puedes usar, a mí no me puedes hablar. ¿Quién soy yo? Yo soy el menos indicado para que tú me hables. Yo soy el menos indicado para que tú me uses. Yo soy el menos indicado para que tú hables a mi vida. Yo soy el menos indicado. Gedeón es lo que decía, yo soy el menos indicado, yo soy más pequeño de la familia más pequeña, de ese pueblo tan pequeño que está allá, y aún así, ¿por qué me usas a mí? Varón esforzado y valiente, ¿por qué? A veces vemos nuestra condición, a veces vemos cómo estamos, hermano, a veces humanamente nos vemos y decimos, no, Dios no me va a hablar a mí. En verdad Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablarte, hermanos, independientemente de cómo tú te veas, de cómo tú te veas en el espejo, Dios quiere hablarte a ti. Ese fue siempre un problema que yo tenía en lo personal, hermano. Yo decía, pues ni voz tengo y soy bien serio y qué voy a decir y qué voy a hablar al pueblo y qué voy a decir a los demás. Ese era un problema que yo siempre ponía, hermanos, frente a Dios. ¿Qué? ¿Por qué me vas a usar a mí si ni siquiera voz tengo? Pero aún así, hermanos, Dios no mira la condición que tú te ves. No eres lo que tú crees que eres lo que Dios dice que tú eres. Dios te ve diferente, Dios quiere hablarte a tu vida. Es que yo vivo aquí en esta colonia pobre que nadie me entiende, nadie me visita, nadie me oye. Dios sí te oye. Es que yo soy el peor de toda la situación, de todo lo que está pasando, yo soy el peor de la familia. Aún así Dios te oye y Dios quiere que tú hables con Él. Es que nadie me escucha, nadie me va a entender. Hay alguien que te va a entender. Relátame tú, platícame tú, háblame tú. Entremos a juicio y te enseñaré lo que debes de hacer. ¿Qué es, hermano, lo que nos detiene para hablar con Dios? ¿Qué es lo que te detiene para hablar con Dios?
En verdad, hermanos, a tantas situaciones a veces que hay en nuestra vida, tantas revolturas, tanto movimiento, tantas voces que escuchamos. En medio de todo eso, Dios quiere hablar contigo. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel vio truenos, humo, viento, todo lo vio. Y en medio de todo eso, Dios quería hablar con ellos. Actualmente, hermanos, estamos rodeados de tantas cosas. En lo personal, en lo familiar, en la iglesia, donde sea, estamos rodeados de tantas voces. Pero en medio de todo eso, Dios quiere hablar personalmente a tu vida. Dios quiere hablar personalmente a tu vida. ¿Por qué no hablas tú con Dios y le pides qué debo de hacer? ¿Por qué escuchar otras voces si Dios quiere hablar contigo? ¿Por qué? Si Dios quiere hablar personalmente contigo, quiere que tú te acerques a Él. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. 4, 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero me encanta, hermanos, la frase esta: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, la ayuda que necesitas. Acércate confiadamente, acércate confiadamente, con toda confianza. Yo a veces cuando los invito a pasar al altar, con toda confianza, a veces les digo, pasen sin vergüenza, pero es sin pena. Pasen sin vergüenza, no. Pasen sin pena al altar. A veces la vergüenza, a veces tantas cosas, a veces uno me decía, es que van a decir que yo hice eso que estás predicando y no era por otra cosa. Y a veces no, por eso no pasaba. Pasen confiadamente, aquí dice, ante Dios, para alcanzar el oportuno socorro, la oportuna ayuda que necesitas. Pero acércate confiadamente y verás, hermano, que Él te va a dar, hermano, la confianza y sabrás la mejor y tomarás la mejor decisión para tu familia, para tu hogar. Y tomarás y verás que habrá paz en tu corazón cuando tú tomes la decisión. Y verás, hermano, que Dios aclarará las cosas que están pasando a tu alrededor. Y aunque escuches voces, tú sabrás que fue Dios el que te habló, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, hablaron de lo de Éxodo, mucho menos nosotros si desechamos al que habla de los cielos. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Está hablando, hermanos, de que no desechéis al que habla. Dice, si aquellos desecharon al que hablaba en la tierra, hablando, si usted ve los versículos anteriores, está hablando de ese episodio de Éxodo que hablamos ahorita. Si ellos desecharon al que hablaba en la tierra, nosotros no desechemos al que habla en los cielos. No desechemos, hermano, cuando Dios habla. Dios quiere hablar. Dios quiere hablarnos. Dios quiere mostrarse. Dios quiere hablar a tu vida. En verdad, no deseches lo que Dios quiere de tu vida. No deseches esta palabra, hermano, si no echemos en saco roto.
Adán, hermanos, decía: yo tengo miedo y siento temor y no me quiero ni acercar. El pueblo de Israel decía: ay, somos muchos, tenemos muchos pecados, mejor tú habla con Dios, porque si nos acercamos vamos a morir. Y muchos de nosotros decimos: Señor, ¿yo quién soy para hablar contigo? Tú no me vas a escuchar, no me va a escuchar nadie, no me puedo acercar a ti. Hermano, acérquese a Dios. Que nada le impida acercarse a Dios, y dejemos de escuchar tantas voces que están a su alrededor. Deje de escuchar tantas voces que están a su alrededor. Deja de escuchar tantas voces que están a tu alrededor. Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere mostrarte a ti. Dios quiere enseñarte a ti. Dios quiere guiarte a ti. Dios quiere. ¿Y qué te detiene para hablar con Él? Ahí en tu casa, en tu hogar, ¿qué te detiene? ¿Qué nos detiene, hermanos? No hay nada que nos pueda separar, hermanos, del amor de Dios. Nada. ¿Qué nos detiene o qué te detiene? Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Acércate a Dios. Pregúntale a Dios. Y la pregunta de hoy en la noche es: ¿por qué tú no hablas? ¿Por qué no hablas con Dios? Y le preguntas: Señor, ¿qué debo de hacer? No digas: soy niño, soy más pequeño. No, hermanos, créame que son tantas las excusas que podemos poner, que ponemos por delante. Que decía Moisés: yo soy tartamudo, soy tardo para hablar, y empezaba tantas cosas. Podemos poner tantas cosas por delante, pero brinque todas esas cosas y hable directamente con Dios. Acérquese a Dios. Dios quiere hablar a tu vida y Dios te quiere mostrar lo que debes de hacer. Y esto, hermanos, créame que es, hermano, por todo lo que está pasando alrededor, por todo lo que está pasando en estos tiempos. Son tantas, y no me refiero, hermanos, solamente a la local. También a veces usted ve, hermanos, en las redes sociales, y ve en las noticias, y ve en todos lados, y escucha en todos lados: esto va a pasar, esto va a suceder, esto va a llegar, esto. Acércate a Dios y tendrás paz. Acércate a Dios y tendrás paz. Acércate a Dios y tendrás paz. Hay intranquilidad en todos lados. Hay intranquilidad. Pero Dios quiere hablarte y darte esa paz que tanto anhelas. ¿Por qué? Porque no hablas con Dios. Hoy es el momento, hoy es el tiempo. Y no deje pasar el tiempo, hermanos, para hablar con Dios. Sus hijos, su esposa, su esposo lo necesitan. Necesitan, hermanos, esa paz que solamente da, hermanos, cuando usted habla con Dios. Porque un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Pero usted acérquese con esa disposición a Dios y Dios hablará. Amén. Dios hablará a su vida, hermanos. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Dios quiere darte paz. Acércate a Dios. No tengas temor. Acércate a Dios. No tengas temor. Y Dios hablará a tu vida. Póngase de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por esta palabra. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo le invito, hermanos, que usted se acerque a Dios, que usted hable con Dios, que usted no tenga temor de hablar con Dios, hermano, que usted no tenga temores de hablar con Él. Dios hablará, hermanos. Dios te mostrará lo que debes de hacer. No tengas temor, acércate a Dios en la oración. Vamos a orar todos juntos. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Ante todas las cosas, primeramente te adoramos y bendecimos y te damos toda la honra, toda la gloria y la alabanza a ti, mi Dios.
En el nombre precioso de Jesús, Padre, tú quieres hablar con tu pueblo, tú quieres hablar con tu hijo, con tu hija, tú quieres hablar a su vida, Padre. Tú quieres darle esa paz, esa tranquilidad, tú quieres mostrar lo que ha de hacer, mi Dios. Tú quieres mostrarnos a cada uno de nosotros lo que debemos de hacer, mi Padre. Tú quieres dar esa paz a cada hogar, a cada familia, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, que cada uno de nosotros, Padre, tome esa decisión de acercarse a ti primeramente, de consultar a ti primeramente antes de tomar decisiones, acercarnos a ti, Padre, sobre todas las cosas. Hay tantos temores, tantos miedos, tantas culpas, tantas cosas que están a tu alrededor, Padre, que impiden, mi Dios, que ponemos tropiezo nosotros mismos para acercarnos a ti, mi Dios, que cada uno de nosotros, Padre, se acerque confiadamente a ti, mi Dios. Primeramente, tú eres el que quiere hablar, tú eres el que quiere mostrarnos lo que debemos de hacer, lo que hemos de hacer cada uno de nosotros, Padre. Tú quieres mostrarte a ese hogar, tú quieres mostrarte a esa familia, tú quieres aclararle la mente, tú quieres, maldice tu palabra, relátame tú, háblame tú, muéstrame tú, habla tú conmigo, en el nombre precioso de Jesús. Relátame tú, háblame tú, háblame tú, háblame tú a mí, háblame tú a mí, muéstrate tú a mí, muéstrame, háblame. En el nombre de Jesús, Padre, tú quieres que el pueblo hable directamente contigo, mi Dios. Tú quieres que el pueblo hable directamente, que la persona hable directamente, que cada uno de nosotros hable directamente contigo, mi Dios. Relátame tú, así dice tu palabra, háblame tú, así nos dices tú a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Padre. A veces escuchamos tantas voces, mi Dios, y hacemos caso a tantas voces, Padre, antes que a ti, mi Dios. Habla tú con Dios. Porque podemos decirte tantas cosas como humanos, como personas, podemos decirte tantas cosas. Pero el que sabe lo que es mejor para tu familia, el único que te puede ayudar, salvar tu familia, ese es Dios. Habla tú con Dios y te dará paz y te dará descanso. Habla tú con Dios y sentirás tu presencia, su presencia en su vida. En tu vida sentirás esa presencia en tu vida. Habla tú con Dios y sentirás esa presencia en tu vida.